Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nuria Tur, soy psiquiatra y coordino la unidad de psiquiatría de niños y adolescentes del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Educación Activa su invitación a participar en este ciclo sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y dar las gracias a todos los que están conectados en estos momentos a la webinar. La presentación de hoy va sobre la importancia de las emociones en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un tema apasionante y que no está del todo resuelto. Como todos ustedes conocen, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno común y complejo del neurodesarrollo que se diagnostica por la presencia de inatención inapropiada para la edad, hiperactividad e impulsividad y produce una afectación de al menos 2 dominios de la vida cotidiana. En lo que quizá no se repara con tanta frecuencia es que en esta tríada clásica contamos con síntomas que pertenecen a la esfera de lo cognitivo y conductual. Pero esto no ha sido siempre así. Esta tríada clásica se estableció a partir de la publicación del DSM-3 en el año 1980 y con anterioridad, cuando el trastorno se llamaba daño cerebral mínimo, los síntomas emocionales constituían síntomas nucleares para el diagnóstico del trastorno, es decir, tenían un papel prominente en su caracterización. A partir de entonces, estos síntomas emocionales han sido contemplados como características asociadas que apoyaban el diagnóstico del TDAH, pero han sido excluidos de los criterios diagnósticos, aunque permanecen en los criterios Bender-Utah, por ejemplo, para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los adultos. La asociación entre los problemas relacionados con las emociones y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no ha dejado de reforzarse desde los años 80 y, como pueden ver en esta gráfica, los artículos que relacionan trastorno por déficit de atención e hiperactividad han sufrido un incremento exponencial, sobre todo en las últimas décadas. Pero aún así, los correlatos neurobiológicos que están detrás de los trastornos emocionales que acompañan al trastorno por déficit de atención e hiperactividad no han sido todavía completamente estudiados y, desde luego, no están bien dilucidados como sí parece que lo están aquellas bases neurobiológicas que explican los trastornos cognitivos dentro del TDAH. Como muestra pueden ver en esta comparativa el número de artículos que están publicados en los 3 últimos años en PubMed sobre trastorno por déficit de atención, hiperactividad y cognición, que sería la barra verde oscura, que doblan en número aquellos que son publicados sobre el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y la emoción. ¿Y cómo estamos en este momento? ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, pues aquellos que apoyan que hay una inadecuación en las funciones de autorregulación plantean que deberían incluirse estos síntomas emocionales como síntomas nucleares en el trastorno. Mientras que hay otro grupo de personas que lo que apoyan es que sigan de momento fuera, puesto que son síntomas inespecíficos que pueden aparecer en muchos otros trastornos e incluso hay pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no presentan estos síntomas emocionales. Puesto que el debate está encima de la mesa y todavía no está solucionado, vamos a intentar entrar un poquito en él. Quería primero comentarles, todos intuitivamente sabemos lo que es una emoción, pero para la psicología, una emoción es una reacción orgánica que experimenta el individuo en respuesta a un estímulo que es emocionalmente relevante. Por ejemplo, saco una buena nota y eso me pone contento, o tengo una frustración y me da rabia. Eso es un estímulo relevante, la frustración o la buena nota. Nos va a permitir adaptarnos a nuestro medio y tiene un fin último, que es favorecer la supervivencia. La regulación emocional es la capacidad que tenemos como individuos para modificar ese estado emocional, con el fin de que promovamos comportamientos que sean adaptativos y estén orientados a objetivos. Es muy importante entender que dentro de esta regulación emocional se incluyen los procesos que permiten al individuo seleccionar, atender y evaluar estos estímulos que les he dicho que desencadenan las emociones y que son emocionalmente relevantes y que tenemos que hacer esto de forma flexible. Además,
todos los procesos de regulación emocional van a desencadenar respuestas tanto conductuales de nuestro comportamiento como fisiológicas por activación de nuestro sistema nervioso autónomo. Un ejemplo de esto es cuando se nos ponen los pelos de punta, si tenemos miedo, nos emocionamos o se nos dilatan las pupilas. Es decir, todo nuestro organismo va a estar implicado en la respuesta ante estímulos emocionalmente relevantes. Aquí tenemos una representación de lo que sería un prototipo de reacción emocional típica. En la línea vertical tenemos la intensidad de la respuesta y hay una línea horizontal gris que nos va a delimitar la línea que separa lo normal de la disfunción. Por encima tendríamos una disfunción. Y la línea horizontal negra de abajo que nos habla del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos en general una línea basal, puesto que las emociones son limitadas temporalmente en el tiempo y tienen esta forma balística que pueden ver aquí. Cuando nosotros tenemos un estímulo de esos estímulos que les he comentado, que son emocionalmente relevantes, empieza a elevarse nuestra emoción. Aquí está desdoblada en una doble línea, donde la línea roja representa la emoción subjetiva que vivimos y la línea azul representa el comportamiento. Como ven, en la reacción emocional típica estas dos líneas están sincrónicas, van a la par, ¿no? Entonces viene se activa por este estímulo que tiene relevancia emocional y empezamos a generar una emoción. Como ven, esta línea de subida es suave, puesto que estos rombitos verdes que ustedes ven aquí hablan de mecanismos que regularían la generación de esta emoción, ¿no? Hasta que esta emoción llega a un pico y sentiríamos esta emoción, aparecerían mecanismos a posteriori de esta emoción que harían que esta emoción volviera a su línea basal. Tendríamos aquí un tiempo de recuperación y un tiempo de ascenso, con un pico entre las dos. Esto sería la representación de una emoción típica. Vamos a seguir. Si ampliamos un poco qué es lo que ocurre y qué maneras de regular tenemos esta emoción, esta diapositiva es especialmente importante, puesto que vamos a ir viéndola a lo largo de toda la presentación y nos va a permitir entender qué es lo que ocurre en los pacientes que tienen síntomas emocionales y un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Como les decía, esta parte azul representaría los rombitos verdes, es decir, aquellos mecanismos de manejo que nos van a permitir actuar mientras se está generando la emoción. Este círculo verde supondría la respuesta emocional. Como ven, tendría repercusión a nivel fisiológico en el cuerpo, a nivel mental consciente sobre el sentimiento y sobre la conducta. Pues bien, las estrategias que están centradas en regular los antecedentes de la emoción son estas en azul, serían, por un lado, aquí está el estímulo, que es la situación. Podríamos modificar evitando entrar en la situación. Por ejemplo, si nosotros o si un profesor está en clase y va estructurando una serie de rutinas en el aula, está de alguna manera evitando entrar en situaciones que pudieran ser emocionalmente relevantes para él, porque los niños se les podrían alterar, por ejemplo. Luego podemos modificar la situación de otra manera. Estamos en una conversación en la que nos estamos sintiendo, por ejemplo, enfadados. Podemos cambiar el tema de la conversación y también estamos regulando la manera en la que esa emoción aparece. Es muy, muy importante, como ven, ya es la segunda vez que aparece la palabra atención. Es decir, nosotros lo que hacemos es que focalizamos nuestra atención en ese estímulo que es emocionalmente relevante, lo evaluamos y lo evaluamos en términos de valencia, sobre si ese estímulo es positivo o es negativo para nosotros. Por ejemplo, viene mi padre con una cara de enfado y a lo mejor ese estímulo yo lo reconozco como negativo para mí, ¿no? Porque lo evalúo en función de lo que yo quiero obtener, de mis objetivos, quiero que me deje jugar a las máquinas. Entonces yo lo evalúo como algo negativo, ¿no? Hago una revisión y una evaluación cognitiva también de ese estímulo. Por ejemplo, mi padre viene enfadado, pero pienso que a lo mejor ha venido del trabajo y está cansado, entonces a lo mejor no es algo conmigo. Yo puedo reevaluar y eso también hace que mis emociones vayan regulándose. Espero que se entienda. Es decir, hay un montón de procesos que ponemos en marcha antes de que aparezca el pico de la respuesta emocional y que nos van a servir para regular esta respuesta emocional. Y una vez que aparece, que yo ya estoy
enfadada, por ejemplo, tengo miedo, pues estoy muy contenta, pues aparecen mecanismos de regulación que están basados en estrategias centradas en la respuesta. Pues, por ejemplo, si estoy nerviosa, puedo regular mi emoción respirando hondo, haciendo unos ejercicios de relajación. O a lo mejor tengo ganas de golpear a un compañero que me ha llamado tonto y yo puedo inhibir ese comportamiento y eso es una manera de regular a posteriori esa emoción. Es decir, nosotros identificamos, seleccionamos, sentimos la emoción, implementamos estrategias de regulación, monitorizamos si nos sirven y volvemos a regular. Esto es el mecanismo normal de la regulación emocional, que era importante pararnos un poco para luego entender lo que les voy a contar a posteriori. Dentro de los sistemas cerebrales que están implicados en la regulación emocional, estoy segura que muchos de ellos les suenan. El primero es el sistema de amenaza-defensa o el sistema de supervivencia, el que está mediado por la amígdala, ¿no? Es este sistema que nos permite tomar decisiones importantes ante un estímulo que es amenazante para asegurar nuestra supervivencia y generalmente son respuestas de lucha o huida, ¿vale? ¿Qué sentimientos están asociados a este sistema? Pues están asociados los sentimientos de ansiedad, miedo, ira. Están mediados por hormonas como la adrenalina o el cortisol. Seguro que han oído hablar de este sistema. El segundo sistema implicado en la regulación emocional es el sistema de recompensa, que para el TDAH es clave, ¿no? Y con el sistema de recompensa, que es un sistema enfocado hacia conseguir metas, poder aguantar un esfuerzo hasta que conseguimos nuestro objetivo, sirve para superar desafíos, para competir, sentimos motivación, energía, estamos alerta, ¿no? Y está mediado por hormonas como la dopamina. Y hay un tercer sistema que es muy, muy importante y que es el sistema de apego. Aquí ponemos sistema de calma y afiliación, que está muy en relación a nuestras personas, a la relación que nosotros tenemos con nuestras personas significativas, que nos ayuda a sentir calma y confianza y que está mediado por hormonas como la oxitocina o la endorfina. Este sistema va a ser un importante regulador emocional externo sobre todo en los niños, en el desarrollo normal. Y va a ser uno de los sistemas que vamos a poder utilizar para ayudar a nuestros pacientes con TDAH a regularse. Bueno, pues ¿qué ocurre en el TDAH? Voy a partir de un ejemplo clínico, pero lo que ocurre en el TDAH es que estos mecanismos de regulación no están bien afinados, es decir, hay una situación de desregulación emocional. Y es una situación de desregulación emocional que no es voluntaria. Es muy importante entender que los niños que tienen este diagnóstico, las niñas que tienen este diagnóstico, no controlan a voluntad sus respuestas emocionales y vamos a tener que trabajar con ellos. Paso a comentarles un caso que seguro que les va a sonar a algunos de ustedes. Juan es un niño de 10 años que está diagnosticado de TDAH, que le han expulsado unos días del colegio. Su padre se queda en casa con él, pero insiste en que haga una serie de ejercicios escolares. Juan entiende que los tiene que hacer y está haciendo esos ejercicios, pero se frustra cada vez más por la cantidad de trabajo que tiene. Juan cree que está haciendo su último ejercicio cuando su padre le dice que hay una página más de matemáticas por hacer. Esto sería el primer estímulo emocionalmente relevante. Y aquí empieza la respuesta de Juan. El corazón de Juan comienza a acelerarse y empieza a sentirse alterado. En ese momento hay otro estímulo emocional relevante, que es que suena el teléfono y es el director del colegio que quiere hablar con el padre de Juan de su expulsión y su reincorporación posterior. Juan solo puede escuchar un poquito de la conversación, pero ya estaba enfadado y se va enfadando cada vez más. Le sube la tensión arterial, se enrojece la cara y empieza con una alteración del comportamiento, que ya es disfuncional. Empieza a tirar cosas, primero por su dormitorio y luego por toda la casa. Empieza a gritar, a chillar, a interrumpir la llamada telefónica, golpea a su padre con desesperación y finalmente va a su cuarto rompiendo todo cuando encuentra su paso. Vamos a ver qué ocurre en esta emoción si lo vemos según este esquema de prototipo de reacción emocional atípica, ¿no? Que podemos entender que puede asociarse a este caso de TDAH.
Pues como vemos, estas dos líneas que representaban la emoción subjetiva y el comportamiento, aquí están basal, de repente su padre le dice que tiene que hacer una página más de matemáticas, este sería el estímulo con relevancia emocional, y el manejo previo, el manejo que todos hacemos en la generación de la emoción, aquí está pobremente establecido, está alterado, de manera que este ascenso es muy vertical, ¿no? Alcanzamos un pico muy intenso, muy alto, muy vertical, en un tiempo muy corto, y como vemos, la línea de la conducta está por encima de la línea de la emoción subjetiva, es decir, conductualmente es mucho más aparatoso todavía de la emoción que está sintiendo Juan, ¿no? Intenta, una vez que siente este enfado, regularse de alguna manera, pero sus maneras de regularse a posteriori, centradas en la respuesta, no son tampoco muy eficaces. Así que el tiempo de recuperación de Juan, hasta que consigue calmarse, es muy elevado. Este esquema recogería un poco el proceso de emoción y regulación emocional en este tipo de paciente, que correspondería con un TDAH de tipo combinado o de predominio impulsivo hiperactivo, ¿no? Esto es un prototipo, no quiere decir que esto tenga que pasar siempre en los TDAHs combinados, pero esta es una manera de representarlo. Pasamos a otro caso. Raquel es una niña de 7 años que también está diagnosticada de TDAH de predominio inatento. Se siente frustrada porque no entiende alguna de las tareas en las que está trabajando. Se siente muy sobrepasada por un proyecto que tiene que entregar en unos días. Raquel se guarda para sí sus emociones y su madre no es consciente de todo lo frustrada que está. Su madre le pide que recoja la mesa de la cena. Este es el estímulo emocionalmente relevante y Raquel no responde al principio, es decir, trata de manejar esta frustración, pero cuando su madre le vuelve a preguntar de nuevo, Raquel estalla en llanto y dice que su madre siempre le exige mucho. Esta es otra manera, ¿no?, de tener síntomas emocionales y de no regularse bien. Si vamos al esquema en esta representación emocional que les traigo, de ver qué pasa con el caso de Raquel, vemos este tipo de reacción emocional atípica, que sería típico de las pacientes con TDAH con predominio inatento. Vemos que la sensación subjetiva de Raquel, esta frustración, sería la línea roja, sube de manera importante y también desacoplada con respecto a su alteración conductual, que es muchísimo menor, ¿no? Hay un intento inicial de manejar esta emergencia de la emoción y por eso esta línea no es tan vertical, pero la intensidad de la frustración de Raquel y de esta emoción es muy elevada y supera esta línea gris y pasamos al terreno de la disfunción. Y por otro lado, le cuesta bajar, poner en marcha mecanismos de regulación a posteriori, una vez que aparece la emoción, y este tiempo de recuperación es mayor. Como pueden ver, por estos casos clínicos, los síntomas emocionales y el TDAH están muy ligados y seguro que ustedes conocen situaciones en las que han aparecido, ¿no? ¿Cuántos pacientes con TDAH tienen afectación emocional? Pues son muchísimos. Prácticamente la mitad de los niños con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o hiperactividad tienen afectaciones emocionales significativas en forma de rabietas, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración o predisposición a la ira. Estos síntomas emocionales ocurren con más frecuencia en aquellos que presentan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad combinado, y la severidad de los síntomas emocionales aumenta cuando lo hace la severidad de la tríada cognitiva, de los síntomas nucleares del TDAH. Además, como hemos comentado desde el principio, son comunes en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la edad adulta. Si vamos a este esquema de nuevo, que es en qué parte estarían alteradas los mecanismos de regulación, tanto antecedentes como de respuesta en el TDAH, vemos que hay una alteración en la orientación precoz a estímulos relevantes emocionalmente. Esto no nos extraña, la atención es una de las dificultades del TDAH y la atención tiene un papel muy clave
en las respuestas emocionales. Pues bien, estos pacientes presentan dificultades en el reconocimiento de emociones en las expresiones faciales con más frecuencia que los pacientes que no tienen diagnóstico. Asimismo, también tienen dificultades en reconocer el tono emocional en la voz, algunos de ellos. Se ha visto que tienen más dificultades en global los pacientes que tienen diagnóstico de TDAH con respecto a aquellos que no lo tienen. Y además, hay una menor atención cuando evaluamos este emergente, este estímulo emocional, tenemos una menor atención a estímulos positivos en estos pacientes, con una predominancia de atención a estímulos negativos. Esta sobrevaloración de lo que yo quiero obtener o mantener y este estímulo negativo, este afecto negativo, perdón, que aparece ante el estímulo emocional, que es desproporcionado al contexto, hace que junto con la aversión a la demora en la recompensa contribuyamos de manera muy importante a la disregulación emocional en estos pacientes. Es decir, la atención al estímulo está alterada y su evaluación también. Secundariamente, están alterados todos los mecanismos de modificación en la respuesta y los procesos cognitivos que están asociados a la evaluación. Como ven aquí, el despliegue atencional es lo que primariamente está afectado en pacientes con TDAH. Todo el sistema de recompensa y la disregulación asociada a la aversión en la demora de la recompensa son las alteraciones primarias y secundariamente la posibilidad de establecer estos cambios cognitivos y de evaluar de manera cognitiva esta emoción y por tanto toda la respuesta de modulación posterior también está alterada. Como vemos, estos déficits nos llevan a una disregulación emocional que puede aparecer bien con síntomas externalizantes como en el caso de Juan o internalizantes como en el caso de Raquel, es decir, con un sufrimiento interno que no se muestra en el comportamiento. Vale. Aquí no me quiero detener mucho, pero sí que quiero que vean cuáles son las áreas que están afectadas. En principio, este área corresponde al mecanismo que yo les había, al sistema de regulación implicado en la regulación que yo les había comentado al principio, como el círculo rojo, que es el sistema de amenaza y defensa. Aquí está la amígdala, como pueden ver, que es un elemento muy importante y se ha visto que en estos pacientes existe una hiperactivación de esta amígdala, ¿no? Entramos con más frecuencia en este modo de lucha o huida y de sentirnos amenazados en nuestra supervivencia. Aquí hay otras estructuras que, bueno, no quiero centrarme tanto. La corteza orbitofrontal posterior, que está implicada en la regulación emocional y en la representación de la recompensa, y el estriado ventral en los procesos de afecto positivo. Pero sobre todo quería que se quedaran con que hay una hiperactivación de la amígdala que nos va a poner en esta situación de supervivencia, de lucha o huida, ¿no? Esta parte es especialmente importante porque es una parte que actúa como de interfaz entre la parte emocional y la parte cognitiva, es decir, la parte más primitiva, emocional, y el cerebro que hace de regulación de arriba abajo, top-down, ¿no? Que hace una modulación descendente, que es la parte prefrontal, que seguro que ustedes ya saben que esta parte y el TDAH tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, hay una asignación anormal de la atención a los estímulos emocionales, como les he comentado, y depende de esta zona. Y se ha visto que hay una hipoactivación, sobre todo cuando hay una evaluación negativa, una emoción negativa. Si hubiera una emoción positiva, se suele ver una hiperactivación. Bueno, y la tercera zona es esta, que es la que conecta la parte más cognitiva con el sistema motor. ¿Qué impacto van a tener estos síntomas emocionales en los pacientes? Con esto quiero que lo entiendan bien y tengan mucho cuidado porque estos son resultados de estudios científicos donde lo que vemos es que hay una mayor probabilidad de, lo digo porque algunos padres que a veces vienen al despacho, a la consulta, comentan, no, es que he oído en una conferencia que es que si no trato a mi hijo va a ser un drogadicto. Esto no funciona así. Los estudios científicos lo que hablan es de un mayor riesgo de padecer y quiero que esto se entienda bien porque los niños, los menores o los pacientes que tienen este diagnóstico de TDAH van a tener un impacto en su calidad de vida. Se ha visto que los que presentan síntomas emocionales tienen una menor calidad de vida con respecto a los que no los presentan en global, un peor ajuste social
y dificultades sociales en la adolescencia que están reportados por ellos mismos y reportados por sus padres. Además, son vividos por los compañeros que no les conocen como menos agradables como compañeros de juego. En principio van a alcanzar un menor grado de nivel en su escolarización y un peor desempeño laboral. Ya les digo que esto es en global, del grupo de los que presentan síntomas emocionales frente a los que no los presentan. Además, van a presentar con más frecuencia una continuidad de los síntomas durante la edad adulta o al inicio de la edad adulta y una menor probabilidad de remisión del trastorno. Estos pacientes son bastante consumidores de recursos y de servicios porque su disfunción en el entorno es muy grande, su capacidad de adaptación al medio, que es para lo que están las emociones, no está funcionando bien y vamos a tener que ayudarlos. Y bueno, pasamos a cómo vamos a tratarlo. Pues voy a volver a este esquema. ¿Por qué? Porque me parece que abre un montón de ventanas de oportunidad para poder intervenir desde cualquier entorno, tanto en la familia como en el colegio. Por ejemplo, cuando nosotros estructuramos bien la tarde de un niño, estructuramos muy bien las actividades de un colegio, de un aula, estamos evitando entrar en situaciones que van a desencadenar respuestas emocionales. Esto es muy importante. Podemos aprender a regular desde fuera. Nosotros somos unos grandes reguladores emocionales. Tenemos que poder mantener la calma, contener la situación, contactar con el niño, modificar la situación, a lo mejor sacar a este niño de la situación donde está el estímulo emocionalmente activo. Si somos nosotros mismos y vemos que nos estamos enfadando, podemos cambiar el tema de conversación. Es decir, todas las acciones que están encauzadas a modificar la situación van a ayudar a regular la emoción. Pero también un montón de recursos que tienen que ver con la mentalización, es decir, la toma de conciencia de cuáles son nuestras emociones, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan las emociones en los demás. Es decir, una educación emocional es imprescindible para estos menores y desde el aula de las familias se puede hacer. Hay montones de recursos como libros o la rueda de respuestas que actuaría como una manera de encontrar la forma de modificar estas respuestas. Por ejemplo, los semáforos o los termómetros emocionales. Ya les he comentado los cuentos, en modificación de la respuesta, la técnica de la tortuga. Es decir, hay un montón de recursos educativos que seguro que conocen que nos van a ayudar a que nuestros niños puedan aprender sobre las emociones y cómo funcionan. Es decir, estamos reforzando la zona del lóbulo prefrontal y van a poder controlar de alguna manera o gestionar mejor estas emociones. También todos los trabajos que están enfocados a la atención o a la organización, la planificación, es decir, a las funciones ejecutivas, las autoinstrucciones son muy, muy útiles en estos casos, es decir, todos los recursos que favorezcan un trabajo con las emociones, de identificación, de evaluación, de gestión, van a ser útiles. Y en la ciencia, ¿qué cosas se ha visto que funcionan para estas situaciones de síntomas emocionales en pacientes con TDAH? Bueno, ya ven que estos son los 3 niveles donde podemos actuar preferentemente. Pues si hablamos de intervenciones farmacológicas, se ha demostrado que aquellos tratamientos que utilizamos para la tríada nuclear, es decir, los estimulantes, el metilfenidato, la lisdexanfetamina dimesilato, la tomoxetina, la guanfacina y los que utilizamos para síntomas emocionales, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos, todos estos fármacos se ha demostrado que también ayudan en el control de la regulación, de la disregulación emocional en el TDAH. No es de extrañar, puesto que actúan sobre la atención y hemos visto que la atención es uno de los factores más importantes en el mecanismo que subyace a las alteraciones de disregulación emocional en los pacientes. Pero a la vez tenemos intervenciones no farmacológicas, por ejemplo, entrenamiento en el manejo de conductas para padres, niños y profesores, por ejemplo, Incredible Years, ¿no? Este programa de terapia cognitivo-conductual enfocada a la regulación emocional, como la terapia conductual dialéctica, las terapias metacognitivas,
el mindfulness, intervenciones familiares para ayudar a manejar estos ciclos disfuncionales de relación que aparecen cuando un niño está muy disregulado emocionalmente, todo el trabajo que se puede hacer en la mejora de funciones ejecutivas y atencionales. Todo esto son estrategias terapéuticas que nos van a ayudar a que nuestros niños aprendan a regular mejor estos síntomas emocionales. Y sobre todo, les digo siempre que esto es en general. Ustedes tienen que fiarse del profesional que está atendiendo a su hijo, del experto que está atendiendo a su hijo, porque esto no es general y hay que hacer una intervención a medida, ¿no? Fíjense del profesional que les está atendiendo. Y como conclusión, vamos a terminar esta presentación comentando las líneas claves, y es que la disregulación emocional es prevalente en las personas que están diagnosticadas de TDAH a lo largo de la vida y va a impactar de forma importante en la misma, sobre todo si no intervenimos. Esta disregulación no es algo voluntario, sino que está inherente a las alteraciones que acompañan a este trastorno y que puede deberse a deficiencias tanto en la orientación como en el reconocimiento y en la asignación de atención a estos estímulos emocionales. También está implicado, como hemos visto, el sistema de recompensa, que tiene un papel muy importante en esta disregulación emocional. También sabemos, como les hemos comentado, que los tratamientos actuales para el TDAH mejoran esta disregulación emocional y que es muy importante poner el foco en estos síntomas porque nos va a hacer a los científicos replantearnos algunas preguntas clínicas y nos puede estimular nuevos enfoques terapéuticos. Volver a recordarles que es muy importante el papel de los padres, madres, cuidadores y educadores como reguladores externos, es decir, poder mantener la calma, poder conectar, manejar el entorno donde ha aparecido este estímulo emocional, poder llevar a un rincón de la paz, ¿no? Si hablamos en Montessori, o hacer una relajación. Todo esto va a ayudar a que el niño pueda ir cada vez regulando mejor sus emociones. Y sin más, pues agradecerles su atención y su participación en este ciclo. De nuevo a la Fundación Educación Activa por su invitación y que tengan muy buena tarde.